El tema de hoy es: no mires las olas, enfócate en el propósito. No mires las olas, enfócate en el propósito. Este es el tema del día de hoy. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mientras yo estaba allí, me llegó a la mente este pensamiento que puede resumir quizás el mensaje que les tengo para hoy. ¿Sabías que Dios suele mostrarnos el propósito, pero por lo regular nos aguarda el proceso? Dios tiende a presentarnos el propósito, pero por lo regular tiende a guardar el proceso. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha dicho qué cosas van a lograr hacer en la vida o en el ministerio? Levánteme la mano. ¿A cuánto Dios le ha dicho: yo contigo voy a hacer esto, esto y esto y esto y aquello? Levánteme la mano. Ahora bájenla. ¿A cuántos de esos cuantos, a cuántos o cuántos han visto que Dios ha cumplido eso? Levántenme la mano. Ok. Óigame, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, Dios le había prometido algo. ¿Y qué fue? Le prometió una tierra en la cual ellos iban a morar. Ellos no tenían un lugar, ellos eran errantes, era un pueblo que salió de una esclavitud de más o menos 400 años por los egipcios. Incluso mientras ellos estaban en ese proceso de esclavitud, ellos siempre se consolaban con esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus padres, quienes habían fundado el pueblo hebreo. Sin embargo, ellos, mientras veían el tiempo transcurrir, nada de esas promesas se había materializado. Sin embargo, cuando ellos menos esperaban, cuando las cosas se tornaron complicadas, es cuando de pronto Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y en medio de su esclavitud, Dios se vale de muchos milagros y prodigios para demostrarle al faraón que este Moisés, que estaba en el palacio real, que era un príncipe, no era un enganchado, pero tampoco, no le quepa duda tampoco al pueblo hebreo de que ese Moisés fue llamado por Dios. Dios le da una vara a Moisés y a través de esa vara él hace muchos prodigios y milagros, demuestra su poder y su gloria para que a nadie, absolutamente a nadie, ni al faraón ni al pueblo hebreo, le pudiera pasar por la mente de que Moisés era un enganchado, era un siervo de Dios. Y esa palabra se tenía que cumplir. Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob: le voy a dar a ustedes una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué tierra es esta que fluye leche y miel? Esta palabra, una tierra que fluye leche y miel, se refiere a una tierra fértil, a una tierra próspera, a una tierra que tenía un clima
factible para las cosechas, una tierra factible para hacer un sinnúmero de cosas que de algún modo hacían prosperar a una nación. Lo tenían todo. Pero ¿qué pasa? Esa promesa se estaba tardando y el pueblo se estaba también desesperando. ¿Me siguen? Hay un dicho que dice que cuando más oscura está la noche, ¿qué pasa? Está a punto de amanecer. Mientras más lo oprimían a este pueblo, porque ya estaban exigiendo su liberación a través de Moisés, era cuando más oficio y problema a ellos se le presentaba. Incluso dijeron: Moisés, ya, deja de estar inventando con el faraón. Ahora nos ponen más tarea, más problema y más trabajo. Diga conmigo: Dios te muestra el propósito, pero se reserva el proceso. Dios te dice: tú vas a ser un gran ministro de Dios. Te revela el propósito, pero por lo regular Dios no te dice el camino largo, difícil, que tú tienes que recorrer para lograr lo que ya Él te prometió. Esta gente no me están entendiendo. Yo creo que algunos la agarraron, sí. Dios te dice: vas a ser próspero, pero Él se ahorra decirte a ti lo que tú vas a tener que pasar para lograr ser próspero. Si Él te revela el proceso, es muy posible que tú desistas del propósito. A veces le decimos: Señor, yo quiero esto y aquello. Y cuando nos profetizan, estamos muy contentos porque lo que nos profetizaron fue algo muy bueno. Y queremos que eso llegue. Pero antes que llegue eso, entonces Dios, ¿qué hace? Se reserva todas las vicisitudes que tú vas a tener que pasar. Y a su nombre sea la gloria. Te voy a dar un hijo, pero los malestares que tú vas a tener, eso se guarda. Los dolores que tú vas a tener en el último momento se guarda. Los inconvenientes que va a pasar durante toda esa etapa se guardan. El marido se pone contento cuando su esposa sale embarazada, pero nadie le dice si de pronto esa mujer se coge con él y lo pone para los pies. Y a su nombre sea la gloria. Él está contento porque va a tener un hijo, pero no se le ha sido revelado con qué esta mujer se va a coger. Ahora, en la vida también ocurre en muchas áreas por igual. Al pueblo de Israel, a los hebreos le dijeron: le tenemos una tierra que fluye leche y miel. Pero lo primero es que ellos tuvieron que aguantar la furia de un emperador, de un faraón, que se oponía a que este pueblo dejara de ser esclavo. Se está hablando que cuando ellos anunciaron que tenían intenciones de abandonar y dejar de ser esclavos, el faraón se opuso porque la mano de obra era gratis. Y él pensó y dijo: si dejo que esa gente se vayan, para yo lograr hacer todo lo que quiero hacer, tendré que pagarlo. Es como que usted tenga un empleado y ese empleado cumpla con los compromisos que en el contrato tienen que cumplir, y que usted sabe que aparte de eso que tiene que hacer, hace otras cosas adicionales. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y de pronto todas las cosas se disparan, todo sube y esa persona demanda un aumento salarial, y por la mucha compenetración que existe entre ustedes, lo menos que usted quiere es que esa persona se vaya. Y más cuando hay confianza entre la familia. Meter un extraño es complicado. ¿A cuánto Dios está hablando en esta mañana?
Pero ¿qué pasa? Que si de pronto esa persona te dice, me tengo que ir, no hay vuelta atrás, por más que me aumente, me tengo que ir, ¿cómo usted se sentiría? Eso implicaría un problema emocional y un problema económico, y en todo el sentido de la palabra. En el caso del faraón era algo mucho peor. Sin embargo, el faraón, por esas razones, a pesar de que sabía que era Dios que le había ordenado a Moisés que dejara libre al pueblo, él se oponía. Diga conmigo, ¿qué tiempo estamos viviendo? Dígale a su vecino, cuidado si está viviendo en el tiempo del profeta, en el momento del proceso. Dios te dijo, tú vas a ser un ministro de Dios, pero de pronto se te presentan tantos problemas que ya tú ni sabes si eres evangélico o no. Y a su nombre sea la gloria. De pronto Dios dice, tú eres un ministro, pero es cuando más tu humanidad se va a pique, y entonces en vez de hacer lo bueno, es cuando tú haces lo malo. Diga, el proceso. Porque Dios, antes de edificar, tiene que desbaratar. Dios no va a edificar nada sin primero desbaratar lo que existe. Y cuando Dios desbarate lo que existe en ti, entonces Él podrá hacer lo que Él entiende que tiene que hacer en ti, porque tú estás en las manos del alfarero, que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Antes de Él edificar, tiene que desbaratar. Antes de Él construir, tendrá que desbaratar y quitar. Antes de Él plantar, quita cosas. ¿A cuánto Dios le está dando conocimiento de lo que Dios está hablando aquí? Yo creo que sí, porque lo estoy mirando en ustedes y lo están asimilando. Antes de un gran cambio viene un gran problema. Viene la confusión, viene la turbulencia. Cuando ya tú estás sintiendo el tiempo profético para ti, es cuando más las oposiciones se presentan contra ese propósito que Dios tiene para contigo. Porque Satanás sabe que si tú cumples ese ministerio, tú vas a hacer temblar sus planes. Y como esas cosas se materializan en lo espiritual, Él ve el producto acabado como también lo ve Dios. Y entonces cuando ya se va a ejecutar aquí en la tierra, Él se opone para que ese propósito divino en ti no se pueda cumplir. Porque si no se cumple, entonces Él no tendrá a alguien que le puede ser de problema a sus planes. Pero cuando nosotros entendemos y nos enfocamos en el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, ya las cosas que nos puedan hacer frente, los problemas que se puedan presentar, no son suficientes para desviarnos del propósito que ya Dios tiene para con nosotros. Cuando Dios está ahí, nosotros entendemos que aunque pase lo que pase, estamos en sus manos. Pero el estar en sus manos no significa que tú no vas a llorar. El estar en sus manos no implica de que hay cosas que se te van a ir de las manos. Porque cuando estamos en ese proceso, nosotros a veces entendemos que el mundo se nos va a caer encima. Porque cuando estamos en el proceso, muchas veces hay personas que estaban con nosotros que dejan de estar con nosotros. Cuando nosotros estamos en ese proceso, la gente nos da la espalda. Cuando nosotros estamos en ese proceso, nosotros comenzamos a llorar. Cuando nosotros estamos en el proceso, dejamos de tener cosas que antes las teníamos en las manos seguro. Cuando estamos en el proceso, las cosas que antes veíamos como sí, ahora lo vemos como no. Cuando nosotros estamos en el proceso, a veces somos humillados.
Cuando nosotros estamos en el proceso, señores, nosotros somos más que masacrados por las adversidades que nos comienzan a azotar y las duras, fuertes y tempestades que comienzan a reinar en nosotros. Cuando nosotros estamos en el proceso, señores, nosotros a veces estamos en tierra del olvido, donde las personas que no hacían caso ya hoy no nos hacen caso. Cuando nosotros muchas veces estamos en el proceso, el Señor quita las cosas que nos gustan y las sustituye por cosas complicadas. Cuando nosotros estamos en el proceso, nosotros a veces nos damos cuenta que en vez de sumar, lo que hacemos es restar, como que vamos para atrás. Cuando nosotros estamos en el proceso, todo a nuestro alrededor nos resulta como algo en contra de nosotros. Nuestros vecinos se levantan, nuestra familia se levanta, y aún nuestra mente te dice y te acusa. ¿Y a dónde está tu Dios? Dios te ha dejado. Dios no quiere nada contigo porque tú eres tal y tal cosa. Pero hermano, nosotros no logramos lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer en base a nuestro grado de santidad de Dios, o al grado de que si somos buenos somos malos. Nosotros vamos a adquirir la estatura y el propósito perfecto de Dios cuando nosotros caigamos desplomados, humillados ante su presencia, y le digamos a Él: Señor, yo soy malo, yo soy esto, pero no importa lo que me pase, yo te seguiré por encima de lo que sea. Dios le había prometido a este pueblo la tierra prometida, pero el proceso era primero pasar por el desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Mucho calor. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Mucho sufrimiento. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Mucho problema. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Muchas angustias. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Mucha traición. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Personas que te dan la espalda, gente que tú le diste de comer en la mano y hoy te muerden la mano porque son malos agradecidos. Cuando nosotros estamos en el proceso, señores, la gente que nosotros contábamos nos dan la espalda y nos abandonan, y se les olvida lo mucho que nosotros hicimos por ellos. Es cuando estamos en el desierto y en el proceso. Cuando estamos en el proceso, entonces hay mucha sed, porque deseamos estar al lado de las personas que nos hacen sentir bien. Cuando nosotros estamos en el desierto, es decir, en el proceso, no comemos muchas veces lo que nosotros sí queremos comer. Cuando nosotros estamos en el proceso, sentimos como que todo el mundo nos va a caer encima y vamos a desaparecer. Cuando nosotros estamos en el proceso, nos sentimos confundidos y no sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros. Cuando nosotros estamos en el proceso, nosotros ya no somos lo que antes nosotros éramos. Cuando estamos en el proceso, ya nosotros no brillamos como antes brillábamos. Pero dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme en el Señor, el que se mantenga firme mirando a Dios, dice la palabra de Dios que no se va a mover, que no va a caer, que no se va a destruir, que el diablo no va a hacer nada contra él, sino que Dios levantará victoria para aquellos que le son fieles a Él. Por eso la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a pesar de estar en el proceso, a pesar de estar donde nosotros podamos estar, aunque nos volvamos un mar de lágrimas, sabemos que nuestro Redentor vive y aún del polvo Él nos levantará. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando nosotros estamos en el proceso, a veces nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros, porque eso que hay en nosotros tiene que morir.
Cuando nosotros estamos en el proceso nos hacemos sensibles. Porque antes de estar en el proceso pensábamos que era mi esfuerzo. Pero cuando pasamos en el proceso nos damos cuenta que por más esfuerzos que nosotros hagamos no vamos a lograr lo que queremos lograr, sino por el amparo y la gracia y la misericordia de aquel que nos ha llamado. Y decimos: no es mi esfuerzo, sino el esfuerzo de Jehová. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A cuánto Dios está hablando en esta mañana? Oh, gloria a Dios. Entonces ellos tuvieron que pasar por el desierto, el pueblo hebreo. Y muchos se rebelaron y dijeron: pero Moisés, ¿para qué nos traíste a este lugar? Para que nos moramos. Por lo menos un lugar donde nuestros cuerpos iban a ser sepultados teníamos en Egipto. Mientras que en este desierto no tenemos ni siquiera un lugar donde nuestros huesos van a reposar. Quizás tú estás pasando ahora mismo por el desierto. Quizás has perdido tu dinero. Quizás has quebrado en el negocio. Posiblemente ahora está pasando por un momento difícil matrimonial, donde nadie te entiende ni tú entiendes a nadie, como que las cosas es un lío. No tiene el control de tu hogar. Los muchachos y los demás como que están desordenados. Pero esta palabra no es para ti solamente, también es para mí. Esta palabra también es para mí. ¿Sabes qué yo hago y algo que me ha dado resultado cuando yo estoy en el proceso? No mirar las olas que se levantan. Porque había en una ocasión, la historia narra la historia de Pedro, que Jesús se le presenta caminando en las aguas. Era de noche, ellos estaban en una barca y de pronto se armó un brisal tremendo. Todos estaban medio nerviosos. Y Jesús, mientras caminaba, Pedro dijo: ¿y quién es ese que está caminando? Pensaron que era un fantasma. Y Pedro se atrevió y comenzó a caminar. Señor Jesús, porque él dijo, aquel que caminaba, que era Jesús: si tú eres en verdad Jesús, permite que yo camine para yo llegar a ti, para darme cuenta que en verdad tú eres Jesús. Y así mismo dijo aquel que estaba caminando en medio del mar sin hundirse. Dijo: camina entonces, Pedro. Y él comenzó a caminar. Pero ¿qué pasó? Que a su alrededor se armó un fuerte viento. Las olas subieron bien altas. Los problemas comenzaron a desatarse en el mar. Y él se entretuvo con todo lo que estaba a su alrededor. Y perdió de vista mirar a quien tenía que mirar. Aquel que cuando él comenzó a caminar, él estaba enfocado mirando. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando él se desenfocó de mirar a su maestro, a Jesús, que le dijo: camina. ¿Sabes qué? Él estaba caminando mientras miraba a Jesús. Pero cuando comenzó a ver las olas bien altas y la turbulencia del mar, ¿sabe qué pasó con Pedro? Que Pedro comenzó a hundirse. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Estamos en los caminos de Dios y lo que estamos buscando o mirando, en vez de mirar a Jesús, estamos mirando las olas. Aleluya. Sabemos el propósito por el cual hemos sido llamados. Se nos presenta un problema bien grande de salud. Ya estamos mirando más la enfermedad que aquel que nosotros hicimos un compromiso de servirle, aunque haya salud o no haya salud. Y entonces le ponemos condición a aquel que nos llama. Y si no nos sana a tiempo, entonces nos enojamos. Y cuando eso pasa, estamos mirando ¿qué? Las olas. A veces cuando nosotros venimos al evangelio y vemos que todo el mundo nos rechaza, solamente miramos ¿qué? Las olas. Cuando a veces vemos al hermano que nos ofende y hace cosas indebidas, ¿a qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando ahí? Las olas. A veces cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos o creemos que deben de hacerse, ¿qué estamos haciendo? Mirando las olas. Cuando los demás no responden ante tu llamado, ¿qué estamos mirando entonces? Las olas. Cuando tu amigo te siente en la silla o en el banco, en lo que sea,
y escucha la palabra de Dios y Dios te dice, ven a Jesucristo con toda tu carga, ¿qué tú comienzas a ver? Las olas. Es que no, yo no estoy preparado. El evangelio es muy difícil. Esto es muy complicado. Tú estás mirando las olas del mar que están a tu alrededor. Hermanos, cuando estamos enfocados en Jesús, no importa lo bravo que se ponga el mar, no importa los vientos que se desaten, no importa lo que se desate. Lo que importa es que si miramos a Jesús, nada de esas tempestades pondrán a nosotros o podrá a nosotros hundirnos. Porque si miramos a Jesús, vamos a caminar por encima de las olas, por encima del mar y por encima de lo que sea. Cuando yo vine a los pies del Señor, en la iglesia donde yo estaba hubo una división tremenda. Yo era un recién convertido. Nadie quería decirme lo que estaba pasando en esa iglesia. Muchos problemas, muchos conflictos. Más del 50% se había ido para otro lugar. Y el anciano Meléndez estaba ahí. Estamos hablando año 92, 1992. Vine a los pies del Señor más o menos en enero, febrero de ese año. O en los tiempos de diciembre más o menos. Fue en 91, a finales del 91. Pero en el 92 recuerdo como ahora. Ya tenía unos cuantos meses y se desató ese problema. Y yo recuerdo que el viejo Meléndez, cuando se despertó, que va al culto el domingo, que además comienza a contar las sillas casi todas vacías. No eran sillas sino bancos. Ese viejo quedó desplomado, hizo así y se arrodilló, hermanos. Pero ¿qué pasa? A raíz de ese problema, su hijo asumió el compromiso de la iglesia. En ese momento, quienes me doctrinaban a mí se descarriaron, los dos se descarriaron. Y ustedes saben, cuando alguien te doctrina, te forma y de pronto se descarría uno tras otro, porque eran muy amigos. El viejo Meléndez se va a otro lugar a pastorear. El hijo está ok, contento todo. Las cosas comienzan a estabilizarse. Pero ¿qué pasa? Que meses después pasa algo. Y es que el pastor recibe un ascenso y se va a otros lugares, porque representa a muchos lugares, a muchas iglesias. Pero entonces, en ese tiempo, entonces él se descarría. Y nadie me quiere decir qué pasó. Pero hubo alguien que me dijo un consejo que nunca se me olvidó, y ojalá que a ustedes nunca se le olvide. Nunca se le olvide. Alguien me dijo, mira, el que viene a los pies de Cristo tiene que entender que no está en la iglesia para servir hombres, sino para servir a Dios. Cuando tú escuches que Jesucristo se descarrió y se fue para la discoteca, entonces vamos a descarriarnos todos. Pero mientras Jesucristo esté en su trono, alto y sublime, no importa lo que pueda pasar, yo me voy a mantener firme, sirviendo a Jesucristo, al supremo llamamiento. No importa lo que pase, seguiré a Cristo. Y desde ese momento pude entender la realidad y la profundidad del evangelio. Dejé de estar mirando las olas. Dejé de estar mirando los problemas. Me alejé de los chismes. Me alejé de la situación. Ya no quería otra cosa que no me hablaran de Jesucristo. Y sabe una cosa, si yo no me hubiese enfocado en Jesucristo y mirar a Jesucristo y hubiese estado pendiente a las olas, ¿qué me hubiese pasado a mí? Me hubiese hundido. Mi situación quizás es diferente a la tuya, pero si sigue dándole en mente ese problema que te tiene y que te quita a ti el sueño, ¿sabes qué va a pasar contigo? Te va a llevar a una depresión. Ay, santo Dios. Ese problema tú no lo vas a poder solucionar por tu cuenta, no. Tú tienes ahora mismo que decirle al Señor, mira, Señor, ese problema que supuestamente es mío, ya no es mío. Ese problema es tuyo, porque ya yo soy de tu propiedad. Y todo lo que tiene que ver conmigo te corresponde a ti. Somos socios. Porque dice tu palabra que si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Dice tu palabra también que todo aquel que esté trabajado y cansado, venga a quién, a Jesús con sus cargas, y Él la hará descansar. Si sigue dándole mente a ese problema, te vas a hundir. Si le sigue prestando atención a las olas que suben y bajan y suben, vas a fracasar, y eso es lo que el diablo quiere. Tienes que enfocarte en Jesús. Tienes que enfocarte en Jesús. Cuando te enfoques en Jesús, ¿sabe qué va a pasar? Que el diablo puede hacer todo lo que quiera alrededor, pero tú vas a estar bajo el abrigo del Altísimo. Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué Dios me permitió vivir por todo ese tipo de escasez y aún pasar por ese proceso, por ese desierto? Porque Él quería hacer de mí una obra de arte. Señores, el buen barro es un barro y deja de ser barro y comienza a ser una pieza de gran valor cuando es pasada por el horno, por el fuego, por el problema. Porque el problema es lo que te va a hacer a ti fuerte y duradero para soportar la gloria venidera que Dios tiene para contigo. El problema te servirá como plataforma para Dios manifestar su poder y su gloria. Una gran zapata, una gran edificación se requiere de una gran zapata. Hay gente que quiere construir con suelos malos y dañados. Yo pasé por un lugar y lo primero fue que yo vi que alguien compró un solar, y cuando compró ese solar hizo un hoyo. Podían entrar a Cito o Alexander y se lo tragaba el hoyo. Y yo dije, ¿por qué le sacan toda esa tierra? ¿Sabes qué? Después mucha piedra, después tiran ahí mucho material en volteos, hasta que rellenaron todo eso allí. Y después comenzaron a sacar más para entonces abrirle el espacio a la edificación que iban a hacer. Tú quieres ser un gran edificio donde todo aquel que cuando pase por ahí diga: wow, qué edificación más linda, qué obra de arte más preciosa. Entonces aguanta fuego y pasa por el desierto y no te desesperes en el proceso de Dios. ¡Aleluya! Después de la tormenta viene la calma. Dios te presenta el propósito, pero se aguarda el proceso. No olvides esa palabra. Pedro se hundió, pero fue sabio aún en ese problema. Él clamó a Jesús y Jesús le extendió la mano y le dijo: Pedro, ¿por qué miraste hacia los lados? Mírame a mí. Lo levantó de allí. 7 veces cae el justo, pero el Señor también lo levanta. Oh, gloria a Dios. El Señor lo levanta. Cuando pases de ese proceso, tú serás más fuerte. Tú serás como el acero. ¿Sabías que el hierro, para convertirse en acero, tiene que ser procesado a altas temperaturas? ¿Tú quieres ser de acero, resistible a lo que sea? Aguanta fuego. Eso implica que te van a chismotear. Esos son olas. No le hagas caso. Van a hablar mal de ti. No le hagas caso. Líderes. ¿Quieres ser líder? ¿Por qué te quejas? Eso es parte del proceso. Hermano, ¿quieres ir para el cielo? Eso es parte del proceso. Incluso Dios va a usar al más débil para que tú lo tengas que cargar. ¿Se acuerdan? Eso es parte de tu proceso y parte de tu entrenamiento. Por eso es que cualquier brisa no me tumba, porque Dios me pasó por muchos procesos y hoy todavía el Señor no se ha cansado de pasarme por procesos. Pero yo a Dios le pedí cosas grandes, y como le pedí a mi Dios cosas grandes, Él tiene que hacer cosas grandes en mi vida. Un carácter semejante al de Él
que cuando me vean a mí, no me vean a mí, sino que vean la imagen de Dios en mi vida, en mi comportamiento, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, es como el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. ¡Oh, gloria a Dios! Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero tenemos que pasar por el proceso. No te entretengas con las olas. Enfócate en el propósito. ¿Sabes qué? Le voy a decir algo y se lo voy y con esto voy a terminar. Pero me voy a tomar algunos 10 o 15 minutos para explicarte lo que viene. Oye bien. Si nosotros vamos a la guerra o vamos a enfrentar el proceso con una actitud negativa, ¿qué va a pasar? Oigan esto, aquellos que están buscando trabajo en las empresas, también les tengo algo para ustedes que les puede servir de bien. Oigan bien, Dios nos muestra el propósito, pero se aguarda ¿qué? El proceso. También quiero que no se le olvide que para que nosotros podamos pasar ese proceso en victoria, tenemos que tener una actitud ¿qué? Correcta. Al mal tiempo, ¿qué hay que hacer? Al mal tiempo, ¿qué hay que hacerle? Ponerle buena cara, ¿o no? La fe no se aplica en momentos de bonanza. La fe se aplica en momentos de tempestades y de proceso y de desierto. Es fácil decir: yo creo que voy a tener un carro y ya montado en él. Lo difícil es creer antes de tú estar montado en el carro que tú vas a tener el carro. Es más, que ni siquiera tiene los recursos para tener el carro. Y a su nombre sea la gloria. Ahora cierre sus ojos ahora. ¿Qué Dios te prometió? Cierre sus ojos. ¿Te prometió una casa? ¿Te prometió un vehículo? ¿Te prometió ser un gran siervo de Dios? ¿Te prometió que te va a dar un buen compañero, una buena compañera? ¿Qué Dios te ha prometido? Ahora abre los ojos. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Dios cumple. Lo que Dios dijo hoy, también lo va a decir mañana y lo va a decir en cualquier tiempo. Dios no echa abajo, no echa a tierra su palabra. Puede pasar lo que sea, dice la palabra del Señor, pero su palabra nunca pasará. Oh, gloria a Dios. O sea que el propósito de Dios para con tu vida, Dios lo va a cumplir por encima, aún si es necesario, por encima del diablo. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Aleluya. Pero tenemos que tener una actitud correcta, ya que su buena actitud o su mala actitud, su actitud determinará su acción, dijo alguien. Su acción va a determinar sus logros. Mire para acá. ¿Captaron? ¿No entendieron? Se lo repito. Su actitud determinará ¿qué? Su acción. Si usted es pesimista, su acción ¿cómo va a ser? Pesimista, de derrota. Y aún tú vayas al empleo o a la entrevista de empleo, si tú crees que no te van a emplear, tú vas a mostrar ¿qué? Pesimismo en eso. Y te voy a dar un dato en la conclusión de esto. ¿Qué ven las personas que te hacen entrevista de trabajo cuando tú estás frente a ellos? Te voy a decir cómo es que esa gente de recursos humanos evalúan. Te lo voy a decir, científicamente hablando. Vamos aquí. Tu actitud determina ¿qué? Tu accionar, tu acción. Pero dice más, tu acción va a determinar ¿qué? Tus logros. Conforme a cómo tú obres, así tendrás resultados. ¿Están captando? Bien.
¿Saben que un gran psicólogo, William James, es considerado como el padre de la psicología moderna? Dice: el descubrimiento más grande de mi generación es que los humanos pueden cambiar sus vidas si cambian, ¿qué? Su actitud mental. Si tú logras cambiar tu mente y sustituir los pensamientos negativos con los positivos, ¿acaso la Biblia no te dice que todo en Cristo tú lo puedes? No en ti, pero en Cristo tú no lo puedes. ¿Por qué tú tienes que temer al pasado? ¿Por qué? A lo que va a venir. ¿Por qué tú tienes que estar inseguro si ya tú estás en la mano de Dios? Y Dios te dijo que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, que pase lo que pase, si tú estás en las manos de Dios, tú eres más que vencedor, ¿o no? Entonces, ¿por qué tenemos que ser como tan vacilantes? Oye, aunque no te pase lo que te tiene que pasar en el momento que tú creas, Dios va a guardar de ti como Él entienda, no como tú te lo has determinado. O sea, que en una ocasión yo me sentí a morir cuando de pronto el gran empleo de mi vida lo tuve que abandonar porque caí enfermo. Y ya ese empleo de prestigio ya se fue a pique. Y yo me enojé con Dios. Y hubo una palabra que me consoló, que me dijo: es que tus propósitos no son mis propósitos, tus caminos no son mis caminos. Por lo tanto, tú no vives en este mundo, tú no estás en este mundo para cumplir solamente tus propósitos, sino que tus propósitos tienen que alinearse con los propósitos de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Y por eso es que fracasas. Ay, es que no me entendiste. Dios te diseñó con un propósito. Y a veces estamos en vía contraria porque queremos cumplir nuestros propósitos. Y Dios te dice: no es hora de cumplir tus propósitos, es tiempo de que tú cumplas mis propósitos. Y mi propósito se requiere de... ¡Ay, oh, gloria a Dios! ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, ay, ay! Las cosas no necesariamente tienen que hacerse a tu modo, sino al modo de Dios. Y cuando tú abandones a tu modo, entonces Dios va a decir: desde ahora, mi hijo fiel, desde ahora te digo que te voy a bendecir con toda bendición. Porque el despropósito te lleva a la ruina. El despropósito te va a llevar a lo último. El despropósito te va a desviar de las bendiciones de Dios. Pero al estar en el propósito, tú vas a desatar las bendiciones del cielo. El propósito te conduce a la victoria. Ay, ay, ay. El propósito te conduce a lo que Dios quiere para ti. ¿Cuál era mi propósito? Ser el gran comunicador y espalda al ministerio de Dios. Pero Dios tuvo que romper mis planes, porque si no lo hubiese roto, señores, yo no hubiese sido el pastor de la iglesia cristiana, el buen samaritano, Prado de la Caña, San Isidro, ni tampoco estuviera aquí donde yo estoy. Dios te tendrá que romper y pasarte por el proceso y por el desierto. No le diga a Dios: ¿por qué me pasa eso? No le digas a Dios: ¿por qué me pasa eso y aquello? Más pregúntale a Dios: ¿para qué, Señor, tú me pasas por esto y aquello? Oh, gloria a Dios. Porque Él te conduce al propósito perfecto que se llama... Ay, 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 ay. El propósito de Dios, el propósito divino. ¿Me captaron? Por lo tanto, tienes que pararte, caminar firme. Tus futuros o tus tiempos los guarda el Señor. Él hará cosas. Oh, santo Dios. Ay, Señor, gracias. Oh, Espíritu Santo, gracias. Pero si estamos así pesimistas, nuestros amigos se nos van a ir. Cuando te enfoques nada más en ti, descuida a aquellos que están a tu alrededor. Tus hijos, tu familia, tu gente necesitan lo mejor de ti. Pero tú estás tan concentrado en lo que te pasa a ti que descuida lo que está pasando a tu alrededor. Y eso te conduce a la ruina. Tienes que desenfocarte de ti y tienes que mirar a Dios. Y cuando veas a Dios, entonces
tú vas a mirar a tu alrededor. Y cuando tú veas a tu alrededor, entonces Dios va a obrar y va a hacer cosas que te va a favorecer a ti. Y tú vas a bendecir también a aquellos que están a tu alrededor. Y a su nombre sea la gloria. Pero tenemos que romper con eso. Amén. Una buena actitud te conduce a la victoria. No lo olvides. Tienes que tener una actitud buena. Yo estoy pasando por mi proceso, pero enfócate en el propósito que viene. Estoy pasando por problemas difíciles de escasez, pero Dios me va a prosperar. Enfócate en ese propósito y olvídate de las olas. Oigan, ¿qué ven la gente de progreso cuando te entrevistan, que te ponen al frente de algo? Fíjense si la actitud es importante. Oigan, esta encuesta, este material es el material que yo imparto al grupo de muchachos que estamos discipulando los sábados en mi casa. Y aquí hay un dato que yo quiero compartírselo para que ustedes vean. Presten atención, señores. Tú no te has preguntado por qué yo siendo tan preparado, por qué esa persona tan preparada, por qué aquello y aquello. Sin embargo, hay gente que no saben casi nada, por qué están en lugares altos, mientras que yo estoy con de todo, en todo el sentido de la palabra, estoy tan bajo. Aquí hay algo, miren. Esta encuesta dice: las actitudes crean un ímpetu positivo o negativo. Estoy citando. Para su ministerio, los líderes saben esto. Los objetivos de los negocios dicen que los factores más importantes para la selección o para seleccionar empleados potenciales son los siguientes. Cuando te ponen una entrevista para esa gente, ¿verdad?, que te van a emplear a ti, para ellos determinar que tú eres factible o no eres factible para la empresa, ellos consideran del 1 al 100 y comienzan a ver si en ti hay una disponibilidad. ¿De qué? De trabajar. ¿Estamos bien? Disponibilidad. ¿Qué porcentaje tiene esa parte? Un 5% para los que escriben. Hay otro factor que ellos consideran cuando te hacen una entrevista que quieren ver en ti: adaptabilidad. O sea, tú te adaptas al trabajo, al sistema de la empresa, a la visión de la empresa. Por eso es que cuando tú llegues de un lugar o de otra empresa y tú caes a otra empresa, deja de estar tanto estás citando la otra empresa. Eso nada más sirve para currículum. Ya después que tú entraste en esa empresa, déjate de estar queriendo que las cosas en esa empresa se hagan como las que tú estabas antes. Hay gente que cuando llegan a una empresa ya quieren hacer lo que se hacía allí. Ellos consideran eso también. Dicen que te tienes que adaptar. ¿Qué por ciento le merece eso para ellos? Un 5% también. ¿Están escuchando? Otra cosa que ellos ven: capacidad. ¿Sabe que ellos buscan en las personas que quieren emplear? Capacidad. Pero ¿sabe cuánto por ciento ellos demandan de lo que es la capacidad? Apenas un 10%. Claro, ahí hay más, hay el doble de los otros que ya yo le dije. Ahora, ¿qué otra cosa ellos quieren? Apariencia. Por eso usted tiene que andar bien bonito también. Bien arreglado. Porque si usted quiere ser un gerente y usted está todo despeinado y todo vuelto un etcétera, cógele aunque sea el saco prestado a quien sea y póngase conforme a lo que usted aspira. ¿Me están captando? Vaya al salón un día y póngase bien bonito, aunque coja prestado, y póngase una buena, para que ellos vean, ahí hay un 10%. Apariencia. Pero si usted no le para nada de eso, te tengo algo muy bueno. Por último, ¿qué ellos ven también? Por último, ¿qué? Actitud. ¿Y cuánto por ciento ellos le dan según su clasificación de evaluación a la actitud? ¿Sabe cuánto? Aunque usted no lo crea, un 70%. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, ellos exigen, número 1, disponibilidad. Segundo,
adaptabilidad. Tercero, capacidad. Cuarto, apariencia. Y quinto, ¿cuál es? Actitud, un 70%. En otras palabras, quizá usted falle en alguna de esas, ¿verdad? Pero si ellos ven en ti una actitud positiva, por eso es que cuando te evalúan psicológicamente, te hacen, como por ejemplo, narraciones. Por ejemplo, si usted está en un cuarto y de pronto se desata un fuego, ¿qué tú harías? Eso es algo psicológico, hermano. Ellos, por ejemplo, por un ejemplo, y si de pronto en una tercera planta los vecinos están de vacaciones y se desata el agua y dejaron el agua, la llave abierta, ¿qué tú haces? ¿Verdad que parece medio torpe? Y aún en las pruebas nacionales, cuando te van a evaluar, te meten muchísimas cosas como esa. ¿Por qué tú crees que es? Porque un 70% es lo que va a determinar si te quedas o te vas. A no ser que tú tengas una llave, una relación, o te hagan trampa, porque a veces hacen trampa. Amén. Sí, hacen mucha trampa, porque en estos tiempos hacen trampa y trampa. Yo he visto gente ahora mismo con estas evaluaciones que, hermano, no se frustre por eso. Es que hacen trampa, no es que usted es bruto ni nada por el estilo, es que te hacen trampa. Responsablemente lo digo, porque tienen su fórmula de cómo manipular las cosas, porque es un negocio. No se frustre, órele a Dios que su tiempo llegará. No es que usted es bruto, no tire la toalla, tira para adelante. Pero en otros lugares esa es la evaluación. Los que no saben, pidan el mensaje para que lo evalúen. ¿Están entendiendo? En otras palabras, conforme a tu actitud, así mismo tú serás. Conforme al concepto que tú tienes de ti, así mismo lo demás verán en ti. En otras palabras, no mire las olas, enfócate en el propósito. Si tú estás aquí, es bueno que ahora mismo te concentres en el propósito que Dios tiene para contigo y deja las olas tranquilas. Enfócate en el propósito de Dios, porque aquel que comenzó la buena obra en ti y aquí será fiel en terminarla. Alabado es el nombre del Señor. Ponte de pie.